Su nombre era Marco Tulio Cicerón. Fue un hombre de Estado, un filósofo y sin duda el más grande orador de la República Romana. Pero fue mucho más que eso, fue una de las figuras más importantes de su tiempo. Un hombre cuya vida fue tan dramática y decisiva como la propia caída de Roma. Pero, y esto es curioso, para entender su vida tenemos que empezar por su muerte. ¿Y qué muerte? Una muerte brutal, vengativa. Su cabeza y sus manos, que al final eran las herramientas de su poder, fueron clavadas en la tribuna del Foro Romano por orden de su archienemigo Marco Antonio. La pregunta es inevitable, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el mayor hombre de Estado de Roma acabe de una forma tan espantosa? Bueno, pues la respuesta no está en sus últimos momentos, sino en el increíble viaje que lo llevó hasta ellos. Para comprender esa muerte tenemos que explorar su vida. Vamos allá. Empecemos por el principio. Nuestra historia no arranca en los salones de mármol de Roma, sino en Arpino, un pueblo de provincias. Cicerón no nació en la cuna de la aristocracia, para nada. No tenía un linaje de cónsules a sus espaldas. Era lo que los romanos llamaban un homo novus, un hombre nuevo. ¿Y qué quería decir esto? Pues que para subir en la escala social y política no podía confiar en su apellido. Tenía que confiar en su ambición y en un talento, la verdad, casi sobrehumano. La nobleza de toda la vida lo miraba con recelo, claro, así que tuvo que abrirse camino a codazos. ¿Y dónde demostró su valía? En los tribunales. Su carrera como abogado despegó con casos de altísimo riesgo. Defender a Rocio Averino no fue solo una defensa legal brillante, fue un acto de una valentía increíble. Era un desafío apenas disimulado al todopoderoso dictador Sila. Ganó el caso, sí, pero también se ganó enemigos tan poderosos que tuvo que poner tierra de por medio y exiliarse un tiempo en Grecia. Pero cuando volvió, su ascenso fue sencillamente meteórico. Escaló el cursus honorum, que era la carrera política de la época, a una velocidad de vértigo. Cuestor, edil, pretor, y finalmente, en el año 63 a.C., llegó a lo más alto. Alcanzó el cargo supremo de la República, cónsul. El año 63 a.C. Quédense con esta fecha. Este es el año que va a definir a Cicerón para siempre. El año de su mayor triunfo y, paradójicamente, la misma semilla de su futura desgracia. Siendo cónsul, destapó nada menos que la conspiración de Catilina, un complot para derrocar la República por la fuerza. Se plantó en el Senado y con una serie de discursos demoledores, las famosas catilinarias, dejó en evidencia a Catilina delante de todo el mundo. Su arranque es ya una leyenda de la oratoria. Por aplastar la conspiración y ejecutar a los cabecillas, el Senado le concedió el mayor honor que se podía imaginar. Ya no era solo un hombre nuevo, ahora era el pater patria, el padre de la patria. Este fue el punto más alto de su vida, su momento de mayor orgullo. Y aquí es donde la historia da un giro cruel, de una ironía tremenda. Su mayor logro se convirtió en el arma que sus enemigos usarían contra él. Años más tarde, su rival, Clodio, utilizó una argucia legal. Dijo que al ejecutar a los conspiradores, Cicerón había matado a ciudadanos romanos sin un juicio justo. Y así, por el mismo acto que lo había convertido en un héroe, fue condenado al exilio. Cicerón consiguió volver del exilio, pero la Roma que se encontró ya no era la misma, estaba irreconocible. La República se estaba desangrando en guerras civiles y ya no estaba dominada por senadores y debates, sino por generales con ejércitos privados. El poder ya no estaba en el Senado, estaba concentrado en alianzas de hombres fuertes, los llamados triunviratos. Primero, el de César, Pompeyo y Craso, y Cicerón tuvo que intentar moverse en estas aguas turbulentísimas, tratando de salvar los ideales de la República frente a la ambición sin límites de estos gigantes. Y entonces llega el asesinato de Julio César, en los idus de marzo del 44. Aquello creó un vacío de poder gigantesco. Para Cicerón fue como un rayo de esperanza. Pensó que sin el dictador, por fin existía una oportunidad real de restaurar la vieja república. Se convirtió en su última gran causa. Pero claro, enseguida apareció un nuevo aspirante a tirano en escena, Marco Antonio. Cicerón decidió entonces librar su última gran batalla. Pero no la libró con espadas, sino con lo que mejor sabía usar, las palabras. Lanzó contra Antonio una serie de discursos feroces, las filípicas, en los que usó todo su genio para demoler su reputación y poner al Senado en su contra. Era una apuesta a todo o nada, y lo sabía. Pero al final, el poder de las armas se impuso al de la palabra. Sus enemigos, Marco Antonio y el joven heredero de César, Octavio, hicieron las paces y formaron un segundo triunvirato con Lépido. ¿Y cuál fue su primera medida? Crear las proscripciones, listas de muerte. Y el primer nombre en la lista de Antonio era, por supuesto, Marco Tulio Cicerón. Su destino estaba sellado.
Su vida terminó de una forma sangrienta, sí, pero su voz, sus ideas, esas han resonado a través de los siglos. Entonces, ¿cuál es su legado? ¿Qué nos queda de él? A ver, no era un hombre perfecto, ni mucho menos. Como señaló un historiador de su época, su vanidad cuando las cosas iban bien y su desesperación cuando iban mal eran muy evidentes. Era un genio, pero profundamente humano y a veces muy errático. Pero a pesar de sus defectos, la magnitud de lo que nos dejó es innegable. Prácticamente inventó un lenguaje para la filosofía en latín. Defendió un ideal de gobierno que, siglos después, inspiró a los fundadores de muchas naciones. Y sus cartas, sus escritos personales, nos dan una ventana única a cómo era la vida en Roma. De hecho, su redescubrimiento fue una de las chispas que encendió el Renacimiento. Él mismo nos dejó muy claro por qué luchaba. En su ataque más feroz contra Antonio, expresó su deseo más profundo: dejar un pueblo libre y que cada uno recibiera lo que se merecía por sus actos, buenos o malos, hacia la República. Y esta es la gran pregunta que su vida nos deja. Frente a la fuerza bruta, frente a los ejércitos y los dictadores, ¿cuál es el verdadero poder de las ideas, de la elocuencia y del coraje de una sola voz? La vida de Cicerón no nos da una respuesta fácil, pero nos obliga a seguir planteándonos esa pregunta, hoy quizá más que nunca.